Buenas tardes, se dirige el licenciado Rolando Emanueli Jiménez. Saludos, buenas tardes a todos y todas. Se dirige la licenciada Jessica Méndez Colbert. Saludos a todas las personas que estén sintonizando, la licenciada Zoe Negrón Comas. Sí, bienvenidos y bienvenidas al podcast del Bufete Emanueli, una iniciativa que habíamos iniciado en el proceso de la pandemia. Hicimos muchos episodios de podcast y hemos decidido recoger el proyecto y lanzarlo nuevamente como Bufete Emanueli, el podcast. Este podcast que se va a hacer en vivo en Facebook todos los jueves a las 6 de la tarde y luego se va a publicar en YouTube y luego se va a convertir en un enlace de podcast de audio, pues tiene el propósito de hacer toda una serie de contribuciones en términos de información, ya sea de asesoramiento jurídico sobre diferentes problemas, pero también queremos abordar temas que tienen que ver con la vida actual de los puertorriqueños y las circunstancias en que nos encontramos, donde tenemos tantos retos por delante. Sí, muchas de las cosas que queremos retomar en esta iniciativa de podcast que comenzó en los momentos de pandemia, donde teníamos que ser creativos y creativas y buscar cosas que hacer, pues es que queremos traer, con el compromiso que tenemos con el país, estos temas importantes sobre lo que está ocurriendo, como por ejemplo el contrato de Luma, los asuntos sobre la quiebra del gobierno central y también de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también queremos hablar de otros asuntos que nosotros pues con la experiencia pues conocemos y que podemos aportar a la comunidad, como asuntos que tienen que ver para deudores y deudoras en los contextos de como consumidores y cómo manejar sus deudas, pero también hablar de asuntos como las quiebras. También queremos hablar de préstamos estudiantiles, porque eso es un tema que afecta mucho a nuestra clase profesional joven y que recientemente han salido muchas cosas nuevas, hay unas fechas que hay que tomar en cuenta, hay unos nuevos beneficios y como trabajamos con esos temas, pues queremos poder dar la información para que se puedan beneficiar de ello. Y también, pues como este podcast pues es una iniciativa que saldrá semanalmente, pues nos proponemos crear contenido según veamos las cosas que vayan ocurriendo en el país, que entendamos que son importantes discutir y que tengamos algo que decir sobre eso. Así que esperamos que esta nueva edición de esta iniciativa de podcast, Facebook Live, de todo un poco, pues sea del agrado y que puedan especialmente compartirlo en todas las redes sociales y que lo podrán escuchar también en las plataformas de podcast para que así la información pues pueda llegar. Sí, y también tenemos el objetivo de que esta información se propague en nuestras plataformas informativas en las redes sociales, porque tenemos obviamente el Twitter, tenemos, ya mencioné el YouTube, pero tenemos las otras páginas de Facebook y ahí van a ver el depósito de todos estos contenidos que esperamos balancearlos, ¿verdad?, entre contenidos informativos sobre derecho, consejos útiles, prácticos, para que las personas puedan tomar decisiones en las diferentes coyunturas que tienen en su vida, pero también vamos a tener discusión sobre los asuntos de Puerto Rico con invitados, ¿verdad? Podríamos traer personas que son expertas en los temas para que nos hablen sobre particularidades que sean de interés general. Un asterisco, siempre que estemos hablando de cuestiones de derecho como de quiebra, préstamos estudiantiles, nuestras conversaciones aquí no van a constituir una consulta práctica para las personas que están viéndonos, porque cada caso es distinto, así que para eso mejor pueden acudir a nuestra página que tiene enlaces para solicitar cita tanto en casos civiles generales o pueden ser casos de quiebra o préstamos estudiantiles, y tenemos oficinas tanto en el área de Ponce como en el área de Viejo San Juan. Sí, como dice Zoe, esto no puede considerarse como una consulta. Sí, el Bufete Emanueli se responsabiliza por las opiniones vertidas en este podcast, pero la idea es que sirva, ¿verdad?, como un programa informativo donde puedan compartirlo para que así podamos contribuir
a entender las situaciones que ocurren en el país, a entender distintas situaciones que podrían afectarnos en la vida personal y que tengan de alguna forma algún aspecto legal que debamos entender, pero queremos transmitirlo un poco en arroz y habichuela, en un lenguaje, sin tratar de utilizar un lenguaje técnico que sea difícil de entender. Particularmente queremos atender el asunto de los problemas económicos que desafortunadamente está enfrentando gran parte de nuestra población. Nosotros reconocemos que Puerto Rico es un país pobre, que es un país donde prácticamente más de la mitad, y en el caso de los niños y niñas, 60% son personas que viven bajo el nivel de la pobreza y que están realmente muy apretados, y estamos sufriendo una situación que representa un aumento del costo de la vida dramático. Estamos viviendo el tema del costo del combustible, de la energía eléctrica en Puerto Rico, las situaciones que pueden pasar en un futuro que hagan más difícil la vida en Puerto Rico, el asunto de que esto ocasione migración, que puede deprimir más nuestra economía. Vamos a estar pendientes también de esos temas para que la gente pueda tener algunos consejos prácticos sobre cómo manejar su vida personal y su situación económica. Sí, de igual forma, pues también queremos poder traer información sobre, para que las personas puedan tener un poquito más de contexto sobre qué cosas deberían estar pendientes para así atenderlo de la manera más apropiada. Y me refiero, por ejemplo, a nosotros que trabajamos con asuntos de quiebra, pues realmente cuando sabemos si es necesario buscar una consulta de quiebra. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué cosas tenemos que estar pendientes? ¿Y qué otras cosas también uno puede hacer en su diario vivir y en sus prácticas de consumo para evitar tener que llegar al punto de erradicar una quiebra? Así que queremos traer un poco ese contenido específico en lo que acá en derecho conoceríamos como derecho de consumidores, para tocar distintos tipos de préstamos. Por ejemplo, un día podremos estar hablando sobre las hipotecas y distintas alternativas en cuando hay problemas con pagar nuestra hipoteca, pero otro día podemos hablar sobre préstamos personales y tarjetas de crédito, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, qué alternativas podríamos tener para solucionar ese problema si se nos están atrasando ese tipo de deudas, sin necesariamente considerar una quiebra, pero también tomar en cuenta si hiciera falta una quiebra, pues cómo yo lo sé, qué tengo que tomar en cuenta, qué documentos tengo que conseguir. Así que la idea es que esto pueda ayudar también un poco a preparar o a prever situaciones que puedan ocurrir y que quizás pues no necesariamente la información está disponible con un fácil acceso. Hay situaciones que probablemente en los próximos meses muchos puertorriqueños tengan que enfrentar, como por ejemplo el alto costo de la energía eléctrica está generando que muchas personas no puedan pagar la totalidad de su factura, o que solamente estén pagando unos abonos, ¿verdad? Y eso puede representar que en algún momento Luma tenga la facultad de ejercer sus poderes para suspender el servicio eléctrico de las personas, porque actualmente hay una ley que dice que durante una emergencia no se puede suspender el servicio eléctrico, y la emergencia está todavía vigente porque el gobernador la extendió hasta el 31 de diciembre, y así en ese sentido pues hay una pausa, un alivio durante estos meses, pero podría transcurrir el periodo, no se extiende la emergencia por orden ejecutiva, y entonces Luma, que actualmente tiene unos problemas de flujo de efectivo, que tiene en la calle, como uno dice, cuentas por cobrar más de 1.2 billones de dólares. Luma vendría con el cuchillo en la boca y vendría tal vez a suspender el servicio a un gran número de personas. Y en ese sentido, Jessica, te pregunto, ¿verdad? ¿Qué alternativas, por ejemplo, tendría una persona a la cual le suspenden el servicio? Porque la quiebra puede ser una alternativa para tratar de restablecer el servicio, ¿correcto?
Sí, definitivamente una de las razones a veces para erradicar la quiebra es principalmente que las personas están sin servicio, sea de energía eléctrica o sea también de acueductos, y la erradicación de una quiebra pues permite que se paralice esa gestión de cobro, porque cuando nos cortan el servicio, eso lo que representa es una gestión de cobro por parte de Luma en este caso, o de la autoridad de acueductos y alcantarillado, para que la persona se vea forzada a pagar. Así que la erradicación de una quiebra paraliza esa gestión de cobro, así como todas las otras gestiones de cobro de los acreedores que la persona pueda tener, y eso entonces hace que se pueda crear una cuenta nueva de energía eléctrica o de acueductos para restablecer el servicio, y la deuda se va a tramitar entonces dentro del proceso de la quiebra junto con las otras deudas que la persona tenga. Pero mientras tanto puede beneficiarse del servicio, ¿verdad? Que son servicios esenciales, que son necesarios para nuestro diario vivir y para poder cubrir nuestras necesidades. Así que cuando hay una situación tan drástica como esa, donde nos han cortado el servicio de agua o de luz, pues la quiebra puede ser una de las primeras alternativas a considerar si no se ha logrado llegar a ningún tipo de acuerdo de plan de pago con cualquiera de estas instrumentalidades del gobierno, porque lamentablemente a veces no es tan fácil hacer un plan de pago porque requiere mucho dinero de depósito o porque simplemente pues es difícil a veces hacer este tipo de trámites con las agencias. Así que definitivamente la quiebra en una situación precaria como esa, es importante que se busque asesoramiento legal para poder considerarlo. Otro aspecto es que esto también aplica a los negocios. Recientemente vimos unas noticias donde salió que Luma le estaba enviando cartas a los negocios diciendo que la fianza que habían depositado para que se abriera la cuenta de energía eléctrica era insuficiente y que la fianza que se estaban reclamando eran altísimas. Eso podría provocar que un negocio no pueda seguir operando y que para poder rehabilitarse tenga que solicitar la protección de la ley de quiebra. Así que todos estos asuntos de costo de vida, costo de combustible, costo de la transportación, que también se eleva por el costo del combustible, se pueden tramitar mediante los remedios que hay para rehabilitar a los deudores honestos pero desafortunados. Que el hecho de que tú radiques o una entidad tenga que radicar una quiebra no implica que esa entidad es inmoral o que esa entidad está cometiendo algún tipo de fraude, ¿no? Eso es un derecho que tienen las personas y las entidades de recurrir a la ley de quiebra, que es para ajustar las deudas, poder que la persona que es honesta pero ha tenido tropiezos tenga un nuevo comienzo. Esa es la filosofía de la ley de quiebra, así que es un remedio que es legal y que es un remedio ético. Usted no viola ninguna regla de moral ni ética porque usted escoja erradicar una quiebra. Y en un país donde tenemos la quiebra más grande de los Estados Unidos, ¿verdad?, que desafortunadamente hemos estado viviendo desde que se aprobó la ley promesa, pues también vamos a hablar de la ley promesa, de todas las cosas que están pasando en el país, particularmente con el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un asunto que nos va a afectar a todos y todas, ya que es previsible que haya una subida en la factura de energía eléctrica y que eso pues ocasione más problemas económicos que en realidad no nos merecemos, pero que hay que estar atentos y militantes para evitar que esta situación se salga de control. Así que vamos a estar dando seguimiento a los temas de la Autoridad de Energía Eléctrica, a los temas de la permanencia de la Junta de Control Fiscal. Tenemos litigios que son muy importantes, que están pendientes ante el Tribunal de Título 3 de la Ley Promesa. Tenemos un caso en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es el caso en donde el FADEP, representando a los maestros y las maestras, está cuestionando el plan de ajuste de la deuda, particularmente el asunto de las pensiones de los maestros y las maestras. Eso anticipamos que se informe en octubre si el Tribunal Supremo va a aceptar el caso. En ese caso se está cuestionando la vigencia de los casos insulares, que son los casos de principio del siglo XX que nos condenaron a una desigualdad que todavía impera hasta el día de hoy, porque todavía el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comparece al Tribunal Supremo
omitiendo discutir los casos insulares o defendiendo las posturas de los casos insulares y eso sigue estableciendo una diferencia entre los puertorriqueños que viven aquí, los puertorriqueños y cualquier ciudadano que vive en los Estados Unidos, porque por el mero hecho de mudarse acá en Puerto Rico aplican reglas diferentes. Así que estaríamos también discutiendo asuntos del proceso de la ley promesa, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y de cómo se va implantando el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, que es un plan que se acaba de confirmar, pero que estamos ahora en el proceso de que se empiece a pagar las reclamaciones y que hay muchos acreedores que tienen unos créditos que esperan que en su momento se le haga el abono que el plan de ajuste de la deuda estableció, porque no van a pagar completo, van a pagar solamente una parte, pero es un proceso que va a durar por muchos meses, tal vez por un par de años, para que se cumpla con esas disposiciones del plan de ajuste de la deuda. Pues como ven, tenemos mucho material que podríamos estar cubriendo en esta programación y no podemos catalogar este podcast como que es sobre un tema específico, porque ya vemos que vamos a hablar de asuntos legales, asuntos que afectan al país, casos que son importantes y que todos y todas debemos conocer y pues la crisis es inevitable, ¿verdad? Hablar sobre la crisis que atraviesa, la crisis financiera que atraviesa el país. Pero yo creo que estamos en el episodio 1, hemos hablado mucho sobre las quiebras y cómo tomar en cuenta el asunto de la quiebra y si las radicamos o no las radicamos o qué tengo que saber. Así que este primer episodio nos sirve para dar esa pequeña introducción sobre las quiebras, porque es un asunto que nos parece que viene por ahí y que esos casos de quiebra pueden aumentar debido a la crisis personal que podamos tener a raíz de la pandemia y otras cosas que puedan suceder en nuestro entorno. Así que vamos a comenzar con esa pequeña introducción del tema y yo creo que Zoe nos puede explicar un poco sobre qué cosas nos pueden pasar en nuestro diario vivir que uno diga, bueno, tengo que considerar buscar ese asesoramiento. Bueno, en cualquier situación de nuestro diario vivir puede surgir algún tipo de crisis económica que puede ser causada, ¿verdad?, por factores externos, factores de nuestra familia, factores de nuestro trabajo. Podemos haber sido despedidos de nuestro trabajo y no tener el sustento para pagar nuestras deudas. Podemos haber pasado por un proceso, un proceso de divorcio, donde el cambio de la situación económica sea tan grave que una persona no tenga los medios para sustentarse y pagar sus deudas. Como se mencionó ahorita, pueden estar situaciones de cobro de dinero, de hipotecas, podemos tener una situación económica tan precaria que tenemos que depender de las tarjetas de créditos y terminar con una deuda impagable para nosotros, igual que pasó con el país. Pero cuando tenemos esas situaciones, a mí me gusta como Rolando usa la palabra rehabilitar, porque es un proceso de acudir a unos profesionales que nos pueden ayudar a salir para adelante. Ese es el proceso de quiebra. Es un proceso donde primero nos educamos sobre cómo manejar nuestras finanzas y buscamos los remedios para aliviar ese mal que nos está agobiando, igual que si fuéramos a un profesional de salud o un profesional de la salud mental. Y por eso es muy importante que siempre que pensemos en la quiebra no lo pensemos en algo negativo, sino en algo que nos va a ayudar. Pues vemos que tenemos una diversidad de temas que vamos a ir abordando y que en realidad iremos modificando el itinerario conforme a la situación que vaya ocurriendo en el país, porque no vamos a abandonar la discusión de los issues importantes del país. Y siempre que tengan la necesidad de hacer una consulta, tenemos en nuestra página de internet del Bufete Emanueli, que puede usted llegar por www.bufete-emanueli.com o puede también llegar por www.emanueli.lo, lo de ley. Usted puede llegar por esas dos rutas y ahí puede ver la página de las consultas, donde usted puede escoger qué tipo de consulta quiere hacer a los fines de concertar una entrevista con un abogado o abogada del bufete que pueda entonces apoyarle en sus dudas y en las gestiones que quiera realizar.
Sí, y la invitación es a que se mantengan pendientes todos los jueves a las 6 de la tarde aparecería esta programación como un live, pero también va a estar disponible en las plataformas de podcast y también va a estar disponible en YouTube para que si no les dio tiempo de verlo en el día y la hora programada, pues puedan buscarlo en estas distintas plataformas y ahí se mantendrá disponible para que lo puedan ver en cualquier momento, compartirlo en cualquier momento y que nos ayuden a poder cumplir con esta misión de educar, de informar y de aportar a las discusiones importantes del país. Bueno, me parece que, ¿verdad?, que hemos cubierto el objetivo de discutir cuál es el proyecto que tenemos con el podcast, los temas que vamos a abordar, dónde va a estar publicada la información, la necesidad de mantenernos interactuando para que podamos dar el asesoramiento más puntual, más contemporáneo, según las necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico. Así que yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? Podemos cerrar y darle gracias a las personas que sintonizaron en este momento live y a quienes nos sintonizarán en otro momento. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Empezaremos en materia. Ustedes pueden ir a la página del Bufete Emanueli para ver los temas que vamos a ir manejando. Y como dije, busquen Bufete Emanueli en YouTube o busquen Bufete Emanueli en Facebook. Y ahí van a encontrar la información y van a encontrar además qué temas estamos manejando. Así que les deseamos que pasen unas buenas noches. Regresamos el jueves que viene a las 6 de la tarde por aquí, por Facebook, por YouTube, y también va a estar en la plataforma de Spotify, el podcast. Así que lo pueden buscar también por el Bufete Emanueli, el podcast. Hasta luego.